Señal directa. 1:32 p.m. Continuamos con la información de la localidad. Saludo esta tarde a la investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, de la Universidad de Guadalajara, a la doctora María Antonia Chávez, quien nos va a hablar el día de hoy de una situación que puede agravarse con el encierro de las personas, y es la situación de los feminicidios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar. A ver, platíquenos, ¿cuáles son los factores de riesgo que están viviendo las personas que están en este momento pues aisladas, presuntamente o probablemente, mejor dicho, con su agresor? Sí, yo creo que, bueno, el contexto que ha dado ahora la pandemia ha elevado significativamente los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, y que justo están asociados el mal manejo de la ansiedad, el mal manejo del estrés, está muy asociado a las expresiones de comportamientos violentos, y si a esto le agregamos el problema crónico que tenemos como país de la violencia contra las mujeres y que se expresan total disposición de quitarles la vida a las mujeres. O sea, el problema es tan grave como desde la menor falta de respeto, la menor violencia física, la violencia psicológica, hasta el quitarles la vida. Entonces creo que esto nos sensibiliza a que tendremos que estar mucho más atentas en cómo nosotros vamos a estar percibiendo la situación de riesgo y del peligro, y que finalmente son al interior de las familias, dentro de esos espacios familiares y comunitarios, donde se expresan estas manifestaciones tan fuertes, tan grotescas, como es desde la violencia física hasta el feminicidio, ¿no? En una nota que publicó el día de ayer la revista Proceso, dice que la Red Nacional de Refugios recibió más de 2.600 llamadas de alarma por violencia de género en 27 estados del país durante el primer mes de haber sido lanzado esta campaña de aislamiento sin violencia. Esta cifra supera en 80% el común o lo histórico. En este sentido, doctora, quisiera preguntarle cuáles son las señales de alarma que tendrían que tener, sobre todo las mujeres que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Claro, yo creo que cada una de las mujeres identifica de manera muy específica cuáles son esas reacciones de sus parejas, de sus familias, de el contexto comunitario, que generan este nivel de tensión, este nivel de agravio, ¿no? Entonces, aquí el problema es que nosotros le estamos dejando el peso a la víctima de que sea ella la que lo tenga que identificar y de que sea ella misma la que tiene que asumir algún tipo de protección. Yo creo que esto no es justo, porque es una violencia que, si la propia víctima pudiese haberla contenido, ya se hubiera hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que tener es justamente estos centros de atención inmediatos, a la mano, con verdaderas respuestas que pudieran facilitar las condiciones de protección de las mujeres, porque lo que ha estado sucediendo es que muchas de las órdenes de restricción que se tenían para aquellas personas que estaban ya incluso con una denuncia hecha sobre la violencia que han estado recibiendo de determinadas personas, la mayoría de ellas ya sea de sus parejas o de personas cercanas a su círculo familiar o a su círculo comunitario, se han relajado, si de por sí de siempre no han funcionado estas órdenes de restricción, porque generalmente es la mujer la que tiene las limitaciones, tiene que marcar las limitaciones, mientras el sujeto agresor anda libre, anda sin mayor sistema de que lo limite básicamente el acercamiento a la víctima. Entonces creo que las señales de alarma pues tienen que ver con
el sentirse amenazadas, el sentir miedo, el que básicamente esté una agresión física directa, que Claro. existiendo una agresión física, esa agresión va a aumentar, va a hacerse cada día más grave y cada vez va a poder controlarla menos. Entonces, tener a la mano siempre identificado estos teléfonos que hay para los centros de ayuda, para los centros de atención local, que por fortuna estos están identificados en las páginas de los institutos de las mujeres, tanto de Tlaquepaque como de Guadalajara, como de Zapopan, a los cuales pueden acudir telefónicamente a pedir la ayuda. Precisamente el gobierno del estado activó el código violeta, es decir, un color de identificación dentro de los cuerpos operativos, ya sea de reacción como es la policía o las policías metropolitanas. Y en ese sentido, doctora, yo quisiera preguntarle si estos códigos y estas llamadas son suficientes para proteger a las mujeres que podrían estar vulnerables dentro de sus casas. Por supuesto que, si bien es cierto, es una buena voluntad política hasta cierto punto, pero no han sido suficientes. No han sido suficientes porque generalmente no llegan a tiempo, o sea, se tardan, y depende también de la sensibilidad que tengan estas policías para identificar un factor de riesgo o no dentro de a estas llamadas y a estas visitas que generalmente hacen. Entonces creo que falta todavía mucho esa sensibilidad y esa atención expedita para que las mujeres se sientan realmente protegidas y realmente dentro del marco de cumplimiento de sus derechos a la seguridad y a su vida digna. En información que ha compartido, por ejemplo, el diario Debate, dice que en este periodo de cuarentena se han matado a 209 mujeres durante este periodo y son de estos 209 mujeres asesinadas durante este periodo. 16 son casos de niñas menores de 14 años de edad. Platícanos un poco cuáles, digamos, podríamos detectar que son signos de que es un feminicidio y de que no es cualquier tipo de homicidio. Sí, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares a nivel latinoamericano en cuestiones del comportamiento feminicida y que son escasos o nulos los seguimientos que se dan para poder identificar al feminicida y al que provoca el feminicidio y poder dejar pues el acceso a la justicia para que pueda pagar su delito. Y mientras eso no se realice, obviamente este tipo de personas van a seguir deambulando y van a seguir buscando víctimas. Creo que si bien es cierto, uno tiene que tener ciertas cuestiones de alerta con esto que es tan real, pero no nos toca a los que actuamos de manera normal y segura asumir el riesgo de esto que es un verdadero problema de seguridad pública y de inseguridad que tiene que ver esta violencia contra las mujeres, ¿no? Y como la máxima expresión de esta violencia vienen a ser los feminicidios y justamente con las más vulnerables, que son las niñas. O sea, creo que esto también tiene que ser una alerta roja. Si bien es cierto, la pandemia es un problema sobredimensionado a nivel mundial, pues creo que también la violencia contra las mujeres tiene que ver con esa sobredimensión de una urgencia de carácter en materia de seguridad y en materia de salud y en materia de derechos, particularmente del derecho a la vida. Hay quienes asumen que su gobierno está preocupado por el derecho a la vida y sin embargo tienen una agenda muy pobre para definitivamente disminuir y erradicar los feminicidios y sobre todo lo más grave, pues estos feminicidios que tienen que ver con la muerte de las niñas. Por último, preguntarle, dentro de esta agenda, además de tener una línea telefónica y un código
Violeta, ¿qué otras cosas tendría que estar haciendo los gobiernos, ya sea los gobiernos estatales, municipales y el propio gobierno federal en esta pandemia? Claro, yo creo que a la par de que se identifican los casos que tienen que ver con la pandemia, pues con este virus, pues también estar identificando los casos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, qué está pasando con la violencia contra las mujeres en cada uno de los hogares y que evidenciar que se está exacerbando en estos contextos de hacinamiento, en estos contextos de encierro, donde por supuesto que la ansiedad y el estrés aumentan y existen también la expresión de todas las manifestaciones de los desórdenes mentales. Y que igual como no se tiene la capacidad para atender otro tipo de enfermedades, dentro de aquellas que son producto de la violencia contra las mujeres tampoco se tiene capacidad para atenderlas y entonces se tendrían que estar redoblando estos esfuerzos también para la atención de todos los trastornos mentales o de salud mental. Perfecto, pues le agradezco mucho por su información. Estaremos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Es la 1:43 p.m. aquí en Señal Informativa.